Hoy en día casi todas las obras pasan por un proceso de edición, de producción, es decir, una obra original, como puede ser una canción, antes de salir al mercado muchas veces va a pasar por la edición de una persona o de un equipo. La pregunta es, ¿los editores adquieren derechos de propiedad intelectual además de los derechos que tiene el autor de la obra original? El editor, por su trabajo, por su aportación creativa, si eres editor lo sabrás, muchas veces te exprimes el cerebro y haces una aportación creativa que incluso para muchos puede ser mejor que lo que era la obra original. Y en otros casos, el autor siempre dirá que la obra es 100% suya, aunque sabemos que ciertas ediciones le aportan mucho valor. En este vídeo te explico cuándo y cómo los editores tienen derechos de propiedad intelectual sobre las obras que transforman, que editan. Como he dicho en otros momentos, en el momento que se crea una obra, nacen los derechos de autor. Por lo tanto, tanto el autor como las personas que sean sus causavientes, es decir, sus herederos, que hereden los derechos patrimoniales, van a poder autorizar que alguien, un editor, haga ediciones sobre una obra con derecho de autor, es decir, una edición musical, por ejemplo. Quiere decir esto que el editor siempre tendrá la autorización o habrá llegado a un acuerdo con el autor o la personas, por ejemplo, que tengan los derechos de explotación de la obra. Por lo tanto, fíjate que ya la obra tiene sus derechos, los derechos del autor, pero por otro lado, el editor, cuando haga su trabajo, creará nuevos derechos. Porque como te he dicho, los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual nacen en el momento que se crea la obra o que se crea la edición. Por lo tanto, la edición, el derecho de edición, los derechos que adquirirá el editor son derechos conexos y derechos afines al derecho de autor. Y en algunos casos, cuando la aportación sea demasiado creativa, es decir, el mínimo sea superior, es decir, la aportación se considere mayor o muy significativa, el editor puede llegar a adquirir derechos de autor. Solo que tendremos que tener en cuenta que están vinculados a los derechos de la obra original. Pero hay una excepción, y es que cuando hablamos de obras que están en el dominio público, recuerda un concepto o un término que te he explicado en otros vídeos, el dominio público nos permite tomar obras que ya no tienen la protección patrimonial de los derechos, es decir, no tenemos que pedir autorización ni pagar por la obra, y si editamos la música, por ejemplo, editamos la obra, y sucede muchísimo en la música, los DJs lo utilizan mucho con canciones que a lo mejor ya tienen muchísimos años, cuando se edita, el editor va a adquirir nuevos derechos de propiedad intelectual. Y estos nuevos derechos son los derechos de explotación. Por lo tanto, la ley de propiedad intelectual protegerá esa edición que ha hecho. Y fíjate, como no hay nadie más a quien pedirle permiso, será el editor quien tenga el único derecho de propiedad intelectual, esa exclusividad, para autorizar pues el uso, la comercialización o cualquiera de los otros derechos que ya sabes que te he explicado en este canal que tendrás por el hecho de haber creado una obra o haberla editado. ¿Te ha parecido fácil? ¿Te ha parecido complejo? ¿Crees que es importante que el editor adquiera derechos o simplemente consideras que a lo mejor no tendrían que tener derechos porque la obra ya está protegida? Quiero que me lo expliques en los comentarios, que me reflexiones, que me aportes ideas, incluso si tienes casos que quieres comentar, que los cuentes para que entre todos podamos seguir creando una gran comunidad, una gran biblioteca de contenido aquí en YouTube. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Espero que si te ha gustado me dejes un like, que lo compartas, que participes y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo.